Pues vamos a empezar con esta fantástica mesa, que se note la emoción que tenemos hoy aquí. Y vamos allá con esta mesa redonda sobre cómo salir de la zona de confort. Dos cosas que estas dos autoras que tengo a mi lado hacen muy bien. Primero voy a empezar presentándolas un poco. Tenemos a Cassandra Clare, autora de Crónicas de Castellana, que es el libro en el que quizá nos vamos a centrar más en esta charla, pero autora también de todos los libros que tienen que ver con Cazadores de Sombras, saga que seguro que muchos conocéis. Ambas autoras también han trabajado a cuatro manos, porque por supuesto no se les resiste nada, en la saga de Magisterium. Y por el lado de Holly Black ha sido una autora muy prolífica, pero ha tocado diferentes palos. Empezó trabajando con libros para adolescentes, como la saga de Trilato y con Valiant, que logró ganar el premio Andre Norton. Luego se pasó con Tony Dieterlichi, espero decir bien el nombre, a escribir Crónicas de Spiderwick, con el que tuvo un gran éxito para un público más infantil. Después a la saga de los Habitantes del Aire, y ahora nos sorprende con el libro de la noche, que es una novela para adultos. Así que, sin más dilación, vamos allá con cómo les ha sentado a ellas salir de su zona de confort. I consider when I started writing Book of Night, I thought this won't be very different. You know, adult books are adult books, but you know, most of my YA is pretty adult reaching. But it turned out that there were things that were tricky, and most of them had to do with me being a little intimidated to walk into a category of publishing that I felt like I really didn't understand. Sorry. Okay. Cuando empecé a escribir el libro de la noche me di cuenta que era algo muy diferente a lo que había estado haciendo hasta entonces. Los libros para adultos son efectivamente para adultos, pero la mayoría de mis libros llegan de todas formas a un público adulto, de cualquier modo. De una forma u otra, mis libros han ido llegando a distintos tipos de lectores de distintas edades. Las cosas fueron un poco más complicadas de lo que esperaba en un principio, porque me di cuenta de que me intimidaba un poco el encontrarme en una categoría editorial a la que no estaba acostumbrada hasta entonces y que era distinta a lo que yo pensaba. I went to my friend Paolo Bacialupi and I said, "What do grown-ups like?" And and I said specifically, okay, so open world fantasy where people all know it's a fantasy world, or closed world fantasy? And he was like, oh, closed world fantasy, absolutely. And then being me, I went and wrote another world fantasy. Así que como estaba un poco intimidada, me dirigí a mi amigo Paolo Bacigalupi y le dije, oye, Paolo, ¿y a los adultos qué les gusta? ¿Qué prefieren? ¿Un libro de fantasía, un mundo abierto o un mundo cerrado? Y Paolo me dijo, no, sin lugar a dudas, un mundo cerrado. Y por supuesto, como yo soy yo, creo un mundo abierto. Yo también. For me, the big change was to write a high fantasy book, which is what we call it when we mean you have to make up the whole world. With the Shadowhunters, I was working with, New York, Los Angeles, London, and we all know these places. But with Castellane, I have to invent the whole world, all the people, all the money, the history, the magic, how everything works. And so there were many times that I thought, why did my past self make this decision that now my future self is paying for? But after, I think Holly is right, I think you used the word intimidating, because
it is intimidating. It makes you, to do something that you've never done before, you always think, can I do this? But after a while, it became fun and something I really enjoyed to do. So, I'm very proud of it. Pues lo cierto es que para mí el principal cambio a la hora de escribir lo que se llama o se etiqueta como alta fantasía fue el concebir y el desarrollar todo un mundo. En Cazadores de Sombras lo tenía fácil porque trabajaba y ambientaba la historia en ciudades que conocemos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Londres, pero en el caso de Castellana decidí que, ¿por qué no? Voy a crear un mundo entero y claro, al crear el mundo entero tenía que crear pues las naciones que lo pueblan, el sistema de magia, básicamente tenía que discurrir cómo funciona absolutamente todo en ese mundo y a día de hoy digo, ¿en qué momento se le ocurrió a mi yo del pasado que era una buena idea hacer algo así? Menos mal que la que lo pagará será mi yo del futuro. Como decía Holly, realmente es un proceso que intimida bastante, porque antes de ponerte a hacerlo, te preguntas si vas a ser capaz de lograr un buen resultado en algo que no habías hecho nunca antes. Pero a pesar de todo, la verdad es que reconozco que me he divertido mucho y me lo he pasado muy bien ahora. I think the part of my problem was that I had always told myself when things were going bad or I was frustrated in kids publishing, I was going to run away to adult, where everything was going to be perfect all the time. And so actually putting out an adult book meant I would no longer have this fantasy of running away to adult publishing. Y creo que también una de las cosas que resultan más difíciles para mí es que antes, cuando algo me iba mal o cuando las cosas eran frustrantes, yo decía, bueno, da igual, cuando las cosas no vayan bien, yo abandono la literatura infantil y juvenil y me paso a escribir para adultos y seguro que ahí todo es perfecto y color de rosa y no hay absolutamente ningún problema. Pero claro, ahora ya escribo para adultos. Si me van mal las cosas ahora, ¿a dónde me escapo? Ya no tengo la fantasía de poder escapar, de poder huir. Pues ya aprovechando esta respuesta de Holly, voy a seguir con ella. We will follow up on your question, on your answer, sorry, to know how was this runaway, this escape to adult books. How is it? Do you think that now that you have gotten into this dark fantasy, would you find yourself at ease in any other genre or subgenre and creating works for adult fantasy? Or do you want to go back to children's books or to YA? You want to start? Okay, so how was adult publishing? I mean, for me, it's still very new. This is Guardián de Espadas, I think is what it's called. Sorry. Lo siento, very bad accent. But it's the first adult book I've written, but I am very much in love with the characters in the world, so I would love to do more of those books, and I hope for there to be 4. So after that, I don't know. It's so hard, I think, to know what you are going to want to do in the future, because I would never have imagined that I wanted to do Swordcatcher until I had the idea. And I think as those of you who read my books know, I have a lot more books to write for Shadowhunters. So I think that one of the big questions is always balance. How much time can you give to each project, and you want to give each project all the love and the time that it needs, and you also want to have a little bit of a life and eat and sleep, so you have to balance all of the things that you need to do. But I would say that, so far I've really enjoyed writing adult books because for me, many of my readers, when I first had the idea for Swordcatcher, I called my agent and I said, I have this book. I think it's an adult book. I don't know. All the characters are adults, and this is an adult book, and I've never written one before. And he said, Cassie, you have to remember that your fans who started reading your book when they were 14, they're 30. I was like... So did you mention when Ryan Quaker King is coming? Oh, because I don't know what's coming in Spain. It's coming soon.
You have to translate, right? If you want to Running wild, Holly. Para mí fue bastante novedoso lo de Guardián de Espadas, porque efectivamente era el primer libro que escribía para adultos. Son personajes que me costaron un poco, pero estoy encantado de haber creado ese mundo y quiero seguir contando historias ambientadas en él. De hecho, la idea es que sea una tetralogía, que haya 4 volúmenes, pero después de eso pues no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Es difícil pensar y planificar lo que vas a hacer de cara al futuro. De hecho, desde la primera vez que imaginé Guardián de Espadas hasta que se convirtió en una realidad pasó bastante tiempo. Tengo muchos libros en la cabeza y tengo que decantarme por cuál voy a escribir y cuál va a ser el siguiente al que le dedique mi tiempo. De eso se trata en realidad, es una cuestión de encontrar un equilibrio, porque el tiempo que tenemos para los proyectos es bastante limitado y a todos los quiero tratar por igual y darle todo mi cariño. Así que se trata de encontrar ese equilibrio entre tiempo disponible y cariño. Y aparte de eso, claro, tener una vida, esas cositas que hacemos a veces de comer, dormir, etcétera, pues también hay que buscar un equilibrio entre todo eso. A día de hoy estoy contenta de haberme embarcado en esta aventura y lo que me resulta realmente divertido de haber escrito una novela para adultos es que para mí yo dije, bueno, no sé si los lectores y las lectoras y las personas que me leen van a querer leer una obra adulta hecha por mí. Así que cuando tuve la idea y tuve claro que iba a encargarme de Guardián de Espadas, llamé a mi agente y le dije, oye, que es que tengo un libro de fantasía que es para adultos, me da un poco de miedo meterme ahí, pero es que claro, el libro es para adultos, porque es una historia de adultos con personajes adultos y no lo había hecho nunca antes. Y mi agente se queda así, esperando y dice, casi, date cuenta de que las personas que te leen empezaron a leerte con 14 años y ahora tienen 30. Y yo hice... Y le pregunta a Holly, oye, ¿les has dicho cuándo sale el segundo volumen? Y responde casi, es que todavía no es seguro que vaya a salir en España. Y dice Holly, bueno, pues diles que sale pronto. For me, I just finished the sequel to Book of Night, which is called Thief of Night. I finished a draft about a week ago. So it'll come out sometime next year, and then I'm going back to writing a young adult book, and then I have a couple of things that I have to try to figure out, but I would like to at some point try to write a fairy book that was adult. Pues estoy ahora acabando el borrador para la continuación del libro de la noche. Saldrá el año que viene en Estados Unidos. Después de eso tengo la intención de escribir una novela de juvenil, de adulto YA, o sea, de Y, vamos, de juvenil. Que me he trabado. Y después de eso hay un par de cosas más que me gustaría hacer, pero tengo que organizarme. De hecho, lo que me gustaría es poder hacer una historia, un cuento de hadas, pero para adultos. Me gustaría, ya que ha hablado Cassandra de los fans y de cómo hemos ido creciendo, yo también tenía 14 años cuando empecé a leer I was 14 when I started reading y ahora tengo Shadowhunters, 32. so I can relate, Quería preguntarles a even though I ambas still don't feel like an adult. cómo influye en esta nueva etapa literaria que tienen la presión a lo mejor de los fans o de ese éxito que han tenido y que han conservado todos estos años. Si es más el motor para seguir escribiendo historias y para pensar también en ese nuevo público a la hora de escribirlas, o si por otro lado les da algo de vértigo, ¿no? Como decía Cassandra, que a ella le preocupaba que pensarán también. Maybe that you're wondering, will they like it? Sure. We're trading off. I mean, I think one of the challenges of being a writer is not to get really caught in the question of will people like it at every moment that you're writing. When you're aware that your words will at some time be read, it's kind of terrifying.
And so I have to, as I'm writing, sort of promise myself, no one will ever see this. And at some point I have to acknowledge that people will see it. And I really do think of those as being like the shift between drafting and revision. Because I just think I could not create in a place where I was constantly asking myself, will people like this? I have to ask myself, do I like this? Pues la verdad es que esa idea te ronda, pero no puedes dejarte atrapar por ella. Uno de los retos cuando te pones a escribir es precisamente ese, de no quedarte atascada en la pregunta de ¿pero le va a gustar a alguien lo que estoy escribiendo? No puedes estar preguntándote eso todo el rato mientras escribes. Hay un momento en el proceso de escritura en el que eres consciente de que va a haber quien lea tus palabras y eso genera una sensación bastante aterradora. Así que lo que intento hacer para evitarla es decirme a mí misma que da igual, que nadie va a leer lo que estoy escribiendo. Y llega un punto también en el que tienes que reconocer que sí va a haber personas que lean lo que estás creando. Normalmente ese cambio de perspectiva tiene lugar entre acabar el borrador y pasar a la fase de revisión o de edición del manuscrito. Lo importante en ese momento es recordar que la pregunta no es si a alguien le va a gustar lo que estoy escribiendo, sino si a mí me gusta lo que estoy escribiendo. I agree with that. I think that it is hard not to sometimes think about your readers and the response they might have to something that happens in the book, but you do have to put that aside and think, what is the best thing for the book? What's going to make this book the best book? Because I think at the end of the day, what you're trying to give your readers is not the book they imagine, but sort of the book but the best book, the book they didn't know that they wanted. A mí me pasa algo semejante, pero lo que es importante es tener siempre presente qué es lo mejor para el libro. Hay que tratar de dejar de lado la idea de si vas a escribir un buen libro o un mal libro y tratar de pensar que vas a escribir el mejor libro posible, la mejor versión posible del libro que tienes entre manos. A la hora de la verdad, muchas veces le vas a dar a los lectores y a las lectoras, a las personas que lean tu obra, no el libro que habían imaginado, sino el mejor libro posible, un libro que no habían concebido. Pues hablando también de la evolución, Holly nos ha dicho que va a escribir un libro sobre hadas. You were telling us that you're going to write a book about fairies or adults. That's your idea. Ya que ambas How han do you creado consider, because un you mundo both ahora desde cero, have ¿cómo se han created worlds planteado la from creación scratch? de este mundo? Sé que a How Holly le encanta el did you folclore think y me about gustaría the creation, saber the world building? I cómo know that you love cómo piensa folklore. integrarlo en How can esa you nueva idea que integrate tiene. Y folklore de in Cassandra, your worlds, ¿cómo ha sido para especially you, ella Holly? And crear in your ese case, mundo Cassandra, desde cero? Porque nos ha dicho how is it your que experience claro, que creating antes Castellana? Because you jugaba con were otras creating the world from ciudades scratch. You reales. had to consider ¿Cómo ha sido para ella crear este mundo? how Y cities en were esta before cities tetralogía, were from the real world. cuando And in avancemos this en la historia, ahora está a punto four-book de series, salir pronto soon we la will segunda have parte, si the tienen ya second algún installment. planteamiento de series o algo que quiera meter en Is esas there otras anything dos else, novelas que anything new quedan. that you want to add in the last books as far as new beings or species? Yes, I mean, I've only written the first book in the Castellane series, which is like looking back and thinking that I've only written City of Bones, and there's so much more mythology and lore that we're going to learn about the Shadowhunter world, and I think that is also true of Castellane. And Castellane is a world where magic has gone away. There's no magic left in the world because there was a huge and destructive battle in which the magicians were killed, and now magic is mostly forbidden. But of course, nothing stays the way it is at the beginning of a book, and so I think for me, it's going to be a lot of fun to introduce magic back into the world of Castellane and see how it works and see what kind of magical, animals and beasts and beings have been in hiding for all of these years. So I'm very
excited to, pull back the curtain to see more of the world. Pues se ha publicado de momento, únicamente el primero de la serie de Castellana y claro, eso es como si echamos la vista atrás y comparando con Cazadores de Sombras, como si solo se hubiera publicado hasta el momento Ciudad de Huesos. Obviamente me queda muchísima mitología por desarrollar, me quedan muchísimas cosas por ir descubriendo y añadiendo. En el mundo de Castellana pues no existe la magia. La magia desapareció tras una batalla enorme y muy cruenta en la que se cargaron absolutamente a todos los magos y desde entonces la magia está prohibida, pero por supuesto en cualquier libro lo que ocurre siempre es que la situación, el status quo inicial no se mantiene, las cosas cambian en comparación a cómo eran al principio. Así que creo que me lo voy a pasar muy bien en futuros libros, volviendo a introducir la magia en el mundo de Castellana, presentando a seres, a monstruos, a animales mágicos que han estado ocultos durante años entre las sombras y llegar y levantar el telón y ver que nos encontramos detrás de él. I think when I'm starting to create a world, what I really start with is the magic system. And I want to make something that is thematically relevant and also story generative, by which I mean it suggests a lot of stories beyond the one I'm making now. All books are essentially torture devices for the protagonist, right? If they have a secret, it's coming out. If they're, whatever their worst fear is, they'll be facing it. And so I think the magic in some way, or at least the aspect of the magic I'm considering, has to have some kind of resonance with that protagonist and with their journey, which is why, for Book of Night, when I'm talking about shadows, it was useful to have a protagonist like Charlie who has a shadow self she's hiding from. Cuando empiezo a crear un mundo, ya desde el principio me planteo cómo va a ser el sistema de la magia. Yo creo que tiene que haber a la hora de crear un mundo una relación temática, por una parte, con lo que estás haciendo y elementos que te permitan desarrollar la historia. Quiero decir que lo que cuentas, el relato, no es una única historia, sino que se compone de multitud de historias distintas que tienen que tratar de hacer que la historia avance y que en realidad son mecanismos de tortura al protagonista. Que tiene un secreto inconfesable, va a salir a la luz. Que tiene un miedo horrible, pues va a tener que enfrentarlo. Y así con todo. Creo que en el sistema de magia, al menos tal como yo la concibo, de lo que se trata es de que resuene en el protagonista y en el viaje que tiene que llevar a cabo, en el que se embarca. En el libro de la noche, por ejemplo, las sombras tienen una gran importancia y Charlie, el protagonista, tiene un doble de sombra, un ser de sombra del que se esconde en todo momento. Y sobre las hadas, ¿qué nos puedes contar, Holly? And what about fairies, Holly? What can you tell us about them? So when you're dealing primarily with folklore, you're making a lot of choices. Because there's, folklore often comes from an oral tradition where you have different stories that can contradict each other. So you're choosing which of those things you want to focus on. Do your fairies lie? But, I love having fairies that can't lie. I think it's so fun to play with. But those are all specific folkloric choices that you're making. Sort of along the same lines, though. En cuanto a las hadas, en la mayoría de las ocasiones, efectivamente, en mi obra está presente muchos elementos de folclore. Y yo trato de documentarme mucho antes de incorporarlos. Normalmente la tradición popular es una tradición de carácter oral y las historias, las que se van contando, pueden tener versiones contradictorias entre sí. Por ejemplo, si te planteas tener hadas, tienes que pensar ya desde el principio, ¿pero mis hadas vuelan o no vuelan? Yo he decidido que no vuelen y eso me da la oportunidad de divertirme muchísimo con ellas, pero la cuestión es que siempre que incorporas elementos de la tradición popular, tienes que decidir qué elemento vas a incorporar y cómo vas a usarlo. Bueno, hemos pasado el Ecuador y también quiero que
si alguien quiere preguntarles algo, si alguien quiere levantar la mano. Bueno, es que, ¿veis? Here we go. Entonces, para no ser yo aquí la dictadora, vamos a dejar que la gente también haga preguntas. A ver, manos arriba, que yo las vea. Vale, aquí por ejemplo, venga. Un consejo para alguien que empieza a escribir. We have so much advice. Can I ask you, is there anything specific to you, where you are that you would most want to know? Así que la pregunta en concreto es, en la situación en que te encuentras, ¿hay algo específico que te gustaría saber? ¿Cómo escoger género? How did you choose what? How do you choose a genre? Oh, gosh. I think you have to think about what do you love? What do you love to read? Like if you were going to tell yourself a story to amuse yourself, what would that story be? And that's your genre. You know, don't write something that you don't love. And I guess I would just add, think about what feels to you like the bit you could bite off. Right? Like I remember when I first sat down to write a book, I was going to write a high fantasy, and I got really wrapped up in the street names. I got really wrapped up in the history, and it wasn't until I put that aside and started writing a contemporary fantasy where I felt like I understood what I had to do. So I think it is useful to know, is this the book I want to write, and also is this the book I can write now? Pues responde Cassandra que escribe sobre aquello que te gusta, escribe lo que te gustaría leer. Piensa que estás creando una historia para entretenerte a ti misma. Trata de escribir una historia con la que te divertirías y eso es lo que deberías hacer, buscar algo que sea lo que te apetecería leer. Y Jori dice, y también es importante que sientas que que no estás abarcando más de lo que puedes. Que estás haciendo realmente algo que está dentro de tus capacidades. Cuando yo me puse a escribir por primera vez con la idea de tener una novela, era una novela que iba a ser de fantasía, de alta fantasía, que dicen. Y la tuve que dejar porque me había quedado atascada con los nombres de las calles, con la historia del mundo, etc. Cuando dejé eso de lado y me puse a escribir, me di cuenta de que tenía que hacer algo que fuera abarcable, algo que fuera asumible. Así que eso sería lo que te recomendaría. Vale, ahí una mano que estaba levantada al fondo, chica de blanco. She's asking about the working process for Magisterium and whether you would consider going back. I think we would consider going back. We had a lot of fun writing Magisterium. Our process was very weird. We had sort of like one computer that was dedicated to Magisterium, and so we would only write when we were physically together. And like I would write, paragraph, 2 paragraphs, and go like this, and then Holly would edit them, and then she would add some paragraphs, and she'd give back to me, and I would edit her paragraphs and write some of mine. So everything was blended. There's no paragraph in the book that was only written by one of us. And when we told our editor that, he said, "Are you crazy? That sounds terrible." But we really enjoyed it. We had a really good time with it because we got to talk about, how like if you really love a book and you meet someone else who loves the book, you get to talk about the characters. Who do you like best? Oh, do you like this character? I love this was my favorite part. So we got to talk about our book that way, which was really nice. And yeah, I think the problem is our schedules are both, very, very full, but we only live about a kilometer from each other. So I feel like there's a good chance we will collaborate again.
Pues la verdad es que me lo pasé muy bien. Crear Magisterium fue un proceso muy raro. Teníamos un ordenador que estaba dedicado única y exclusivamente a la escritura de Magisterium. Y solo escribíamos cuando estábamos juntas las dos en la misma sala. Básicamente yo escribía un párrafo o un par, y cuando tenía unos cuantos se los pasaba a Holly. Holly hacía las correcciones y procedía entonces a escribir unos cuantos párrafos suyos y me devolvía el portátil y yo procedía a corregir los párrafos de Holly. Así teníamos perfectamente claro que el resultado iba a ser lo que fue, que el libro es una mezcla de las dos. No hay un solo párrafo en el libro que haya escrito exclusivamente una de nosotras. Cuando se lo contamos a nuestro editor nos dijo, pero estáis chaladas, ese procedimiento no puede funcionar de ninguna de las maneras, suena fatal, pero el caso es que para nosotras fue muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Además, ¿sabéis, por ejemplo, esa sensación de cuando te encuentras con alguien que ha leído el mismo libro que tú y que también le ha gustado y de repente dices, oye, ¿y cuál es tu personaje favorito? ¿Y qué opinas de este pasaje? ¿Y qué te parece esto otro? Bueno, pues eso mismo nos pasaba a nosotras, pero mientras íbamos creando nuestro propio libro. El problema para volver a escribir juntas es que tenemos la agenda repleta, las dos, tenemos poco tiempo libre, pero considerando que vivimos poco más o menos a 1 kilómetro la una de la otra, hay bastantes probabilidades de que sí volvamos a escribir juntas. You were saying that when you were writing adult fantasy, you found that the publishing house, publishing world was very male chauvinistic. Did you find the same when you started writing adult fantasy? Because Cassie was saying yesterday that this was ruled by men and it was a very male chauvinistic, a very machista publishing world. Have you run into something like that when you were publishing for adults? In YA, certainly, I'm used to having mostly women who are coming to my signings. And I do remember as I came into writing Book of Night, I thought, oh, this goes out in a different way. This is just the industry has a different gender split. And it is true that the other thing I asked Paolo was, I was like, what do you think guys like in a book? But I think in general, I think we have, I had certainly the awareness of it being a genre where I would be, I would have access to more male readers, but my sense is that, I don't know, the only thing I can write is the books that I, I'm gonna write, and I think we don't know. I think the great confusion of being our female writer who is putting your stuff out is you don't know. Are people looking at your name and saying, this isn't for me? Are people looking at the gender of your protagonist and saying, this isn't for me? We can worry about it, but we never really know. Yeah, I was talking about how, like when I was selling Swordcatcher, they were either like, do you think you kind of want to, everything from maybe you shouldn't write a male point of view so that this book is clearly just for women, maybe you should shorten your name so that we don't know that you're, so that men won't know this is a book by a woman, that kind of stuff. And how much shorter could Cassandra Clare be? They were like, you could write under C. Clare, and I was like, what? I just remember, having those conversations and people in publishing just flat saying, a lot of men won't read books by women, and that wasn't something I really heard in YA. Maybe they don't think about it the same way, but I think that's a really unfortunate way for publishing to think, because if you think that men don't read, you're sort of writing them off
you know, or that they won't read a book by women. Again, you're writing off the idea of marketing a book by a woman to a man and saying you're going to enjoy this, because you think, why even bother? You know, you don't give them the chance to make the decision that maybe they will like it. And this is a generation of people who grew up reading Harry Potter. So I think the idea that they wouldn't want to read a book by a man, or by a woman, is ridiculous. Lo cierto es que cuando escribo juvenil estoy acostumbrada, dice Holly, a que mis obras tengan sobre todo lectoras, al menos a juzgar por quién viene a pedirme una dedicatoria en las sesiones de firmas. En el caso del libro de la noche pensé, bueno, entro en una esfera distinta del mundo editorial y seguramente voy a tener acceso a un mejor reparto, a un reparto distinto de género entre lectores y lectoras. Y le pregunté a mi amigo Paolo y me dijo, pero ¿tú qué piensas que es esto de la literatura para adultos? El caso es que quería escribir un libro que fuera más general, un libro en el que hubiera un acercamiento a todo tipo de lectores, pero no sé muy bien cómo plantearme el género de quien me vaya a leer, de las personas que vayan a leer los libros, porque a la hora de la verdad, cuando me siento a escribir, lo único que pienso, en el fondo, es que solo sé escribir lo que sé escribir y solo puedo escribir lo que puedo escribir. No sé si hay más lectores a quienes les interese un determinado tipo de libros. Yo solo sé que para mí el género del protagonista pues depende en parte de la historia y no me planteo si eso va a atraer a más varones o a más mujeres a la hora de leer. No es algo que realmente me asuste. Dice Casi, yo creo que me refería más ayer cuando en mi intervención hice referencia a lo del machismo en el mundo editorial, a que no es que te digan que eres mujer y no puedes escribir fantasía, es que te dicen ¿por qué no firmas con seudónimo, por ejemplo? O ¿por qué no cambias esto o lo otro? Y le dice Holly, ¿pero cómo vas a escribir con seudónimo si Cassandra Clare ya es un seudónimo? Y le dice Cassandra, no, bueno, me pedirían que pusiera simplemente C. Clare con la iniciativa, con la inicial. El caso es que yo no creo que haya gran diferencia, o sea, nunca me han preguntado cuando escribía juvenil, continúa Cassandra, si escribía para lectores o para lectoras. No es algo que se plantee en la literatura juvenil, no se considera esa posible distinción entre lector y lectora. Y me entristece el ver que en la literatura para adultos sí se pueda llegar a contemplar. No creo que quien lea juvenil de repente vaya a dejar de lado las obras que ha ido leyendo simplemente porque adquiere una determinada edad. No creo que haya que hacer un marketing especial para lectores ni nada por el estilo. Me parecen que son decisiones un tanto equivocadas en ese sentido, porque en el fondo estamos hablando a día de hoy de generaciones de lectores que han crecido leyendo Harry Potter. Así que me imagino que son lectores a los que les da igual si el libro lo ha escrito un autor o una autora. Al fondo, ¿sí? Las sagas de ambas autoras tienen muchas cualidades similares. Aparte de si pensar, a ver si habéis pensado escribir un libro conjunto sobre hadas, era más bien cómo sería un encuentro entre la reina Siri de Cazadores de Sombras y, por ejemplo, Judy Carter. Okay, your fairies have loads of similarities. I'm not going to ask whether you would think about writing a fairy book together, but how would be a meeting between your fairies be between Queen Phoebe and Judy Garland? So, once upon a time, John Green did some kind of charity thing, yeah, and convinced us to write a overlapping world story. This thing exists. Mm-hmm. It is before the Elfhame book, so it's got my modern fairy tale characters and Jace, and indeed, and Alec.
I believe, does he wind up running down the street naked at the end? Not Alec, Jace. Not Alec. Jace. Jace eats some fairy fruit, and yeah, he winds up running down the street naked. So believe it or not, we have done this. Hace mucho tiempo, érase una vez, que diría un cuento de hadas, John Green nos pidió que para un evento benéfico hiciéramos algo, una historia en la que nuestros mundos se solaparan. Y existe, eso existe. Hay una historia que hemos escrito las dos en la que nuestros mundos coinciden. Esto es antes de la saga de Elfheim, así que mis personajes eran distintos a los que quizás conozcáis ahora. Pero yo hice que algunos de mis personajes masculinos pues se encontraran con Jace y con Alec. Y aquello acabó con Jace corriendo desnudo por la calle. Y dice Cassandra, sí, es verdad, Jace comió una fruta que le dieron las hadas y acabó corriendo desnudo por la calle. Así que lo creáis o no, eso existe y ya se ha escrito, ya se han solapado nuestros mundos. That's how we knew we could write together for Magisterium. Gracias a eso supimos que podíamos escribir juntas Magisterium. You've told us about your career as writers on your own and writing different genres. ¿Alguna de vosotras o las dos juntas escribir y publicar un manual de escritura para nuevos escritores? Would you consider write a book about writing, with writing tips, either on your own or together for newcomers, for new writers? Oh yeah, we have talked about this. In fact, we are supposed to be right now working on a podcast, so that we would do a podcast about writing, so that you could listen to the podcast for writing advice and answers to questions, and then we would basically take that and turn it into a book of writing advice. So would you read it? Yes. Pues lo cierto es que hemos estado hablando de ese tema y se supone que vamos a hacer un podcast juntas, un podcast sobre escritura que podríais escuchar sin ningún problema, por supuesto, dando consejos sobre y técnicas de escritura. Una vez lo hagamos, la idea es que cuando haya suficiente material se pueda recopilar en un libro y la pregunta es, ¿lo leeríais? Whether Jem, Tessa and Will live together in the 21st century. Si Jem, Tessa y Will van a vivir juntos en el siglo XXI. I can't tell you that. And Will, I hate saying this because everyone always gets upset, but Will is dead. So I know I said that they will see Will in the Wicked Powers, but that doesn't mean necessarily that he is not dead. No puedo responder a eso y la verdad es que me apena tener que repetir esta parte de la respuesta porque todo el mundo se entristece, pero es que Will está muerto. Y yo sí, es verdad que he dicho que vais a poder volver a ver a Will en Wicked Powers, en la última serie, pero eso no quiere decir que no esté muerto. And I promised that Will would not come back as a zombie. But he could be reborn as a duck. Os prometo que Will no se va a transformar en zombie, pero nadie dice nada de que no renazca como un pato. I think they can make a go of it with his ghost. Sorry, I didn't hear you. I think they can make a go of it with his ghost. Yo creo que podrían igual arreglarlo con Will como fantasma. But not the duck.
lo del pato no, con lo del pato sí que no funcionaría. No pato. There was some back there. Sí, ¿alguien atrás quería preguntar también? Aquí, claro. There are several references to Spain in your work. Castellana, Soulcatcher, in The Shadowhunters. Why? Why did you decide to include those references to Spain in your books? I think I've always found Spanish history and culture to be really interesting and beautiful, and so in Shadowhunters, there's lots of. It's really Gideon and Gabriel, and then a little bit later, like Thomas, they all have gone to Madrid to study for their year abroad, and so they come back with a little Spanish. I think with Gideon a long time ago, I thought, what would make it seem like Gideon went away and then he came back and he's very sophisticated. So he has to go to Spain, learn to speak Spanish. And in Castellan, actually, in the Chronicles of Castellan, there are 3 countries next to each other. So there's Castellan, there's Sarthe, and there's Valeron. And Valeron is Spain. So if you sort of look at the history of Valeron, and we will see more of it, there are things in there about Spanish history that, you can kind of see, oh, this is like Ravka is a version of Russia. So you can kind of look at it and say, oh, I can see the things here that are Spain. La verdad es que siempre me ha parecido que tanto la historia como la cultura españolas son muy interesantes. En Cazadores de Sombras, Gideon, Gabriel y Thomas en algún momento pues se van de viaje efectivamente y acaban estudiando en Madrid en su año en el extranjero. Y yo pensé, vale, tengo que hacer que Gideon sea como más sofisticado, un poco más elegante. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues lo mando a España que aprenda castellano. En Castellana, efectivamente, hay 3 reinos. Al lado de Castellana están Sarthe y Valerón está inspirado por lo que es España. Hay elementos de la historia española muy presentes ahí, igual que en el caso de Ravka, está inspirado en Rusia. Bueno, quedan 5 minutos, así que me vais a permitir que les haga yo una última pregunta para cerrar esta charla. Empezamos preguntándoles cómo era salir de la zona de confort. Y yo quiero que acaben contándonos si creen que después de salir de la zona de confort merece la pena. Is, do you think it's worth leaving your comfort zone behind? And what's beyond your comfort zone? Are there new stories there? I think especially when you consider like having a long career, you're constantly leaving your comfort zone. And I think it's really important that you're constantly leaving your comfort zone, where you're trying new things, whether it's something that is obvious, like changing genre, or whether it's changing a structure, whether it's tackling a story shape that you're not sure you can quite manage, or, following a kind of story that you're not sure how people will be, whether people will go on that journey with you. I think it's super important to constantly be pushing yourself, and I think it keeps the writing fresh and fun. Creo que es muy importante dejar atrás tu zona de confort, sobre todo si pretendes tener una carrera larga. Se trata de abandonar tu zona de confort no solo me parece muy importante hacerlo, y no solo con cambios obvios, como sería un cambio de género literario,
sino también con cambios en la estructura, introduciendo elementos en la historia que no estás segura de si vas a saber gestionar ni cómo, creo que es importante ir avanzando con las historias que cuentas para lograr que haya lectores y lectoras que te acompañen en ese viaje. Me parece que es muy importante forzarte a salir de la zona de confort y estar constantemente avanzando. Yeah, I think there's something, I think stepping out of your comfort zone is important, and I think you can always be challenging yourself with your books, even if you're writing in the same series. You know, I went from writing modern day to writing historical, to writing mystery, and all in the Shadowhunters world, so you can challenge yourself that way. But there's something I think that's very good about stepping out of the world that you're used to and creating a new world. It reminds you, how you create a world, how you create, these new characters, and you can sort of bring that back to your other projects as well. I know when I was done writing Swordcatcher, before that I had been thinking, I'm so tired, I need a break, I don't know, when will I go back to Shadowhunters? And when I was done with Swordcatcher, I thought, I miss my Shadowhunters so much. What are they doing? How have they been? Are they staying hydrated? So I think it's important because every project reminds you how much you love your other projects. Yo creo que es muy importante el tener la confianza como para plantearte el reto de salir de tu zona de confort. Tienes que plantearte retos como escritora. Por eso, en Cazadores de Sombras, me animé a hacer una novela histórica dentro de lo que es la saga. Se trata de crear mundos distintos a los que estás acostumbrada. Y al crear esos mundos creas también nuevos personajes y eso te requiere un cambio y un esfuerzo, así que cuando retomas los personajes que ya conocías, cuando acabas con esos proyectos y vuelves a los otros, lo haces con muchas ganas. Yo cuando me puse a escribir Guardián de Espadas, pensé, estoy agotada, no puedo más, no sé si voy a poder con este proyecto, y al terminar el libro estaba diciendo, ¿y dónde están mis cazadores de sombras? Les echo de menos, ¿qué les habrá pasado? ¿Estarán bien? ¿Qué será de sus vidas? ¿Beberán suficiente agua? Yo creo que eso es muy importante, el que lo hagas con todos tus proyectos, que puedas ir cambiando para retomarlos después con ganas. Bueno, pues con esto, siendo puntual como siempre. That was it, right on time. Vamos a acabar la charla We de got hoy. to finish Os today's recuerdo que, por panel. favor, sed amables con ellas. Please be ¿vale? kind to them. Sed amables con el resto de la gente. Be en las kind to filas, each other para las firmas, while queuing. ¿vale? No nos pongamos nerviosos. Let's not Y be nervous. creo que se merecen un And I think fortísimo they deserve aplauso. a big round of applause.